En marzo de 2026, el compositor más importante de Euphoria publicó esto en Instagram. Estoy harto de esta industria. Que se joda Columbia. Que se joda Euphoria. Me voy. Gracias y buenas noches. Eso fue Labrinth, el hombre que ganó un Emmy por Euphoria. El que hizo la banda sonora que todos amamos. Y lo publicó exactamente un mes antes del estreno de la tercera temporada. ¿Qué pasó dentro de HBO para que esto explotara así? Porque Labrinth es solo el principio. Empecemos con los números. La primera temporada de Euphoria tuvo un 80% en Rotten Tomatoes. La segunda, un 78%. La tercera, un 42%. Literalmente un tomate podrido. Y no es solo una web de críticos. En Film Affinity, la primera temporada tiene un 7,5. La tercera llega a un 5,9. Los espectadores están diciendo lo mismo que los críticos. Pero lo interesante no es que la serie sea mala ahora. Lo interesante es por qué. Porque hay 5 escándalos distintos ocurriendo al mismo tiempo dentro de Euphoria. Y casi nadie los está contando todos juntos. El personaje de Cassie Howard, interpretado por Sydney Sweeney, siempre tuvo escenas polémicas, pero en la tercera temporada el creador de la serie fue mucho más lejos. En este nuevo capítulo, Cassie necesita dinero para pagar una boda de $50,000 que su novio Nate se niega a financiar, y su solución es crear contenido en una plataforma tipo OnlyFans. Hasta ahí podría entenderse, pero aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda. El contenido que graba Cassie incluye disfraces de perro, disfraces de bebé, fetiches que los críticos describen como humillantes sin ningún propósito narrativo real. Medios especializados acusaron directamente al director de misoginia, de usar a Cassie como excusa para meter escenas polémicas que lo único que hacen es generar clics en redes sociales. Y hay un dato que lo hace todavía más turbio. Sydney Sweeney ya había hablado antes sobre sus escenas de desnudez en Euphoria. Dijo que tuvo muchas conversaciones con el director para asegurarse de que se sentía cómoda con cada escena. Lo que eso implica es que esas conversaciones fueron necesarias, que no era algo automático. Y en la temporada 3 las escenas son más extremas que nunca. Eso ha vuelto a encender el debate. ¿Hasta dónde puede llegar un director con sus actores? Volvamos al principio, porque la historia de Labrinth es más complicada de lo que parece. Timothy Lee Mackenzie, que es su nombre real, lleva desde 2019 construyendo el sonido de Euphoria. Sus canciones no eran solo música de fondo, eran parte de la historia. All For Us, el tema que cerró la primera temporada junto a Zendaya, le dio un Emmy. I'm Tired de la segunda temporada es uno de los temas más recordados del universo de HBO. Y entonces, un mes antes del estreno de la tercera temporada, publicó ese mensaje, sin explicación, en mayúsculas, sobre fondo negro. Días después aclaró un poco más. Dijo textualmente: en esta industria la gente miente con toda la tranquilidad del mundo y sigue considerándose honesta. Decidí retirar toda mi música de Euphoria. Me fui porque no dejo que me traten como una basura. HBO contrató a Hans Zimmer para sustituirle. Hans Zimmer, un compositor con 11 Oscars. ¿Y sabes qué dijeron los fans? Que echaban de menos a Labrinth, que sin él Euphoria ya no suena igual, que la identidad emocional de la serie se fue con él. Y probablemente tienen razón. Labrinth no es el único que se fue. Euphoria tiene un rastro de bajas que empieza a parecer una huida en masa. Angus Cloud, que interpretaba a Fesco, murió en 2023 de sobredosis. Tenía 25 años. Barbie Ferreira, que daba vida a Kat, anunció su salida tras múltiples desacuerdos con el director, sin más explicaciones. Storm Reid, Austin Abrams, Dominic Fike, más salidas, más silencio. Y luego está el caso de Eric Dane. Si conoces Euphoria, conoces a Cal Jacobs, el padre de Nate. El hombre con secretos oscuros que destruyen a su familia desde dentro. Lo interpretaba Eric Dane, a quien muchos recuerdan como Max Timmy en Anatomía de Grey.
En abril de 2025, Eric Dane anunció públicamente que le habían diagnosticado ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa sin cura que destruye el control muscular de forma progresiva e irreversible, sin frenarlo, sin detenerse. Y dijo esto: estoy agradecido de tener a mi familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo. Me siento afortunado de poder seguir trabajando y tengo muchas ganas de volver al set de Euphoria la semana que viene. Fue a grabar con ELA porque quería terminar su personaje. Sam Levinson reescribió partes del guión para adaptarse a su estado físico. Cuando notó los cambios en la voz de Eric, le propuso una justificación. El 19 de febrero de 2026, Eric Dane falleció. Tenía 53 años. Dejó a su esposa y a 2 hijas. La tercera temporada de Euphoria se estrenó el 12 de abril y ahí está Cal Jacobs, en pantalla, con dificultad para hablar, moviéndose despacio, sosteniendo cada toma con una dignidad que, si sabes lo que hay detrás, es imposible de ver sin que se te rompa algo por dentro. Los fans que lo vieron dijeron que fue imposible no llorar. Hay un detalle que no puedo quitarme de la cabeza. Eric Dane contó en su última entrevista que en el guión su personaje debía parecer borracho durante toda una escena, y bromeó diciendo que la gente pensaría que estaba actuando de maravilla, porque ya parecía ebrio de todas formas, por la enfermedad. Ese es el tipo de persona que era Eric Dane. Entonces, ¿qué le está pasando a Euphoria? Un 42% en Rotten Tomatoes. El compositor más importante de la serie diciéndole a HBO que se joda. Actores marchándose sin explicación. Polémicas de misoginia que no paran. Y en medio de todo eso, un actor que fue a grabar con una enfermedad terminal porque le importaba demasiado su trabajo. Euphoria no se está rompiendo solo por fuera, se está rompiendo desde dentro. Si esto te sorprendió, en el canal tengo más videos sobre los secretos y escándalos de las series que están dando de qué hablar ahora mismo. Y si no quieres perderte el próximo, ya sabes lo que tienes que hacer.